Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores de Ulthuan y sirvientes de la rata cornuda. Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Warhammer, el viejo mundo. Hoy vamos a empezar, después de haber hecho a los hombres lagarto, a los altos elfos. Vamos a conocer esta raza desde sus inicios hasta prácticamente su final, pasando por todas sus etapas y todos sus reyes fénix. Recordad suscribiros y apoyar el canal, que se agradece muchísimo, la verdad, para seguir subiendo el contenido. Y nada, sin más dilación, nos vamos a Ulthuan. Los elfos miden el paso del tiempo de una manera muy distinta a los hombres y enanos. Su historia no se cuenta en siglos, sino en reinados. Cada reinado de un rey fénix marca una era particular, narrada a través de la forma en que gobernaron y las hazañas que realizaron. A diferencia de los hombres, los elfos no dividen el año en meses. Sus años se despliegan en 4 majestuosas estaciones que usan para medir el tiempo: la estación del frío, la estación de la lluvia, la estación del sol y la estación de la tormenta. Estos corresponden aproximadamente a invierno, primavera, verano y otoño. En los anales élficos primero se menciona el reinado del rey fénix, seguido por el año, la estación y finalmente el día. Al explorar la cronología élfica es crucial tener en cuenta que habitualmente hay un año de interregno entre la muerte de un rey fénix y la coronación de su sucesor, ya que raramente se elige un nuevo rey fénix hasta que ha pasado un año desde la muerte del anterior. Este año perdido siempre se cuenta como el último año del reinado del rey fallecido. El calendario élfico comienza el día que Aenarion atravesó la llama del templo de Asuryan. Antes de ese evento se sitúa el periodo del reinado del trono único, cuando Ulthuan estaba bajo el dominio solitario de la reina eterna de Avelorn, y el sistema gravitaba en torno a ella. De esta era se sabe muy poco, pues son escasas las referencias que han sobrevivido hasta nuestros días. Para mayor precisión se indica también la duración de los reinados de los reyes fénix y las fechas aproximadas en el calendario sigmarita del imperio. Así se despliega la magnífica historia de los elfos, una raza cuyos días y años están inmersos en una rica tradición de leyendas y majestuosidad, donde cada reinado es un capítulo en la inmortal saga de Ulthuan. Y con esto empezamos. El reinado de Aenarion, el defensor, fue una época sombría y cargada de oscuridad. Fue una era de guerra despiadada, de terror incesante y de una furia desatada. Los monstruos de pesadilla del caos marchaban sin tregua sobre la tierra. Los antiguos portales polares, utilizados antaño por los ancestrales para viajar entre las estrellas y los mundos, se habían derrumbado, liberando una oleada de energía mágica incontrolada que inundó el mundo conocido. De los destrozados portales surgieron los engendros del caos, demonios babeantes, hechiceros maléficos, los perdidos, los condenados. Sin demora avanzaron con el único propósito de devorar el mundo. Los ancestrales habían desaparecido, dejando a sus hijos abandonados a su suerte frente a los demonios. En Ulthuan, la isla natal de los elfos, la larga y dorada era de paz llegaba a su amargo final. Desde los males turbulentos, desde monstruosos navíos demoníacos o excretados de las lágrimas de la propia fábrica del mundo, emergieron las huestes del caos, los abominables sirvientes de los dioses del caos, para masacrar a los indefensos elfos. Cayeron sobre los hijos de la reina eterna como lobos hambrientos sobre corderos recién nacidos. Inexpertos en la guerra y con una magia que solo habían usado para propósitos pacíficos, los elfos eran ajenos al arte del conflicto y no podían presentar resistencia alguna. Guerreros con negras armaduras incendiaron los sagrados bosquecillos. Repugnantes hombres bestias masacraron pueblos y ciudades enteros. Los demonios aullaban y vapeaban entre las ruinas de las ciudades ancestrales. Todo lo que los elfos podían hacer era huir. Sus arcos y lanzas solo eran empuñados para cazar en duelos de honor. Eran inútiles contra las impenetrables armaduras de los guerreros del caos y los robustos pellejos de los demonios. Los elfos se ocultaron en cavernas, bosques y montañas. Rezaron a sus dioses para que no fueran encontrados y para que surgiera un héroe que los librara del horror de sus atacantes. En medio de esta desesperación sus plegarias fueron escuchadas
y de las llamas del templo de Asurian emergió Enarion, el primer y más grande rey Fénix, quien se alzó como una espada ardiente en un corazón indomable para defender a su pueblo. Y con su llegada comenzó una nueva era, una era de lucha feroz y sacrificio, donde los elfos se levantarían de las cenizas de la devastación para enfrentarse al caos. Del despiadado baño de sangre de esta terrible surgió Enarion, el más grande y trágico de entre todos los héroes élficos, un paladín condenado, un dios caído, el guerrero más poderoso de una era de guerra constante, el primero, el más amado y el más maldecido de los reyes Fénix de Ulthuan. Este titán condenado al fracaso se alza sobre la historia de su época como un coloso. Poco se sabe de los primeros años de vida de Enarion. Se dice que era un aventurero, una de esas almas inquietantes, que junto con un pequeño grupo de seguidores abandonó la paz eterna de Aberlon en busca de una fortuna y gloria en tierras lejanas, recorriendo el mundo de punta a punta. Pero cuando Ulthuan lo necesitó, Enarion regresó sin dudar. Cuando el caos llegó, Enarion luchó con todo su ser, pero pronto comprendió que las frágiles armas élficas y los pacíficos hechizos de la Reina Eterna no podían enfrentarse al poder de la oscuridad y la furia desatada del caos. Harto de las matanzas de su pueblo, viajó por la tierra devastada por la guerra, abriéndose paso a través de las hordas del caos hasta el templo de Asurian, decidido a invocar la ayuda del dios creador. Aunque los ejércitos del caos asediaban el templo, Enarion permaneció firme frente a la llama eterna y rogó a Asurian que le ayudase a su pueblo. Si el dios le escuchó, no mostró ningún signo de ello. Enarion quemó ofrendas, pero el dios no respondió. Sacrificó un cordero blanco, pero no llegó a ninguna ayuda. Finalmente, desesperado, Enarion se ofreció a sí mismo, prometiendo lanzarse al fuego sagrado si Asurian no salvaba a su gente. Como el dios no respondía, Enarion cumplió su promesa y se lanzó furioso al incandescente infierno blanco. La agonía destrozaba su cuerpo, el dolor laceraba sus miembros, su cabello se incendió y su corazón cesó de latir. Aquellos que lo vieron pensaron que había muerto. Pero entonces ocurrió el milagro. De las llamas eternas, Enarion emergió transformando su cuerpo envuelto en un aura de poder divino. El fuego sagrado no lo había consumido, sino que lo había purificado y fortalecido. Ahora era más que un mortal, era un campeón divino, portador del poder de Asurian. Con una voluntad indomable y una espada bendecida por el propio dios, Enarion se convirtió en el defensor de su pueblo, liderando a los elfos en una épica batalla contra las fuerzas del caos. Así comenzó la era de Enarion, y una era de heroísmo y sacrificio donde el destino de Ulthuan se forjó. Enarion comenzó su reinado con una victoria que se convertiría en leyenda. Fuera de los muros del templo hizo frente a una horda de demonios, guerreros y bestias aullantes, cuyos negros corazones estaban decididos a destruir el lugar y extinguir para siempre sus fuegos sagrados. Enarion surgió del templo para ponerse al mando de los elfos en la guerra. Junto a los muros del templo se enfrentó con la rugiente horda del caos. Recogió su lanza y la lanzó contra Morcar, el general demoníaco del caos. El arma atravesó el cuerpo del caudillo del caos y luego la garganta de su montura hasta enterrarse en el cuello de un minotauro. Desarmado, Enarion caminó por los peldaños del templo hacia el paralizado enemigo. Se detuvo y recogió la espada de Morcar. Rugiendo en busca de venganza, los seguidores del caos se abalanzaron contra él, pero fue como si hubiesen asaltado una muralla de espadas con sus manos desnudas. El poder de Asurian fluía inmensamente por todo su cuerpo. Su espada estaba cargada con la muerte. Cada adorador del caos que se puso a su alcance fue partido por la mitad. Ese día Enarion podría haber destruido él solo un ejército. Viendo cómo infligía tamaña destrucción entre los enemigos supuestamente invencible, los elfos del templo se enardecieron ante las acciones de Enarion, empuñando sus lanzas y cargando hacia adelante con su ayuda. Mientras los seguidores del caos se retiraban tambaleantes tras la derrota apabullante. Aquel día se produjo una gran matanza, y muy feliz fue la posterior celebración. Los elfos habían conseguido una tremenda victoria. Todos los presentes juraron obediencia a Enarion. A partir de ese momento, Enarion lideró a los elfos en una serie de campañas heroicas, luchando contra las fuerzas del caos.
Las noticias de la victoria de Nario se extendieron rápidamente por todo Ulthuan. Todos los elfos se alinearon con él mientras los ejércitos del caos trataban de recuperarse de la derrota. Desde el templo de Asurian, Aenarion se dirigió a Caledor, donde se reunió con el príncipe dragonero, Caledor Domadragones, el más poderoso de los archimagos de la antigüedad. Caledor reconoció en Aenarion a un dios mortal y le juró lealtad. Montando en dragones, volaron al templo fortaleza del yunque de Paul. Allí se forjó la sagrada armadura de Aenarion y armas para un ejército. Los elfos supervivientes se unieron a él, ansiosos de venganza. Bajo el guía de Aenarion y Caledor, los elfos aprendieron las artes de la guerra y la magia destructivas. Armados con una nueva habilidad y equipo, los elfos atacaron al caos, derrotando a demonios y campeones infernales y empujando a las hordas de vuelta al reino del caos. Cada batalla se convirtió en una leyenda de valentía. Con Aenarion al frente, los elfos recuperaron sus tierras y destruyeron a sus enemigos, iluminando Ulthuan con esperanza y coraje. Así, Aenarion, el primer rey Fénix, aseguró su lugar como salvador de los elfos, recordado como el héroe que desafió el caos y restauró la gloria de su imperio. Pero poco tiempo. Las fuerzas del caos se lanzaron de nuevo al ataque con redoblada ferocidad, y los cuernos plateados convocaron a Aenarion una vez más a la guerra. Se organizó un formidable ejército sagrado para proteger la patria de los elfos. Justo a tiempo, pues las hordas del caos ya marchaban a Ulthuan. Como un rayo, los elfos descendieron de las montañas de Caledor. Caballeros montados sobre dragones aniquilaron a los ejércitos de hombres bestias. La infantería élfica, equipada con nuevas armas y armaduras, puso en desbandada a los seguidores de los 4 dioses del caos. En la campaña que siguió, Aenarion forjó su ejército de la misma manera que un herrero forja una espada. A lomos de Indraugnir, el más anciano de los dragones, Aenarion estaba en primera línea en todas las batallas. Grandes formaciones de bestias de aliento de fuego cayeron sobre los ejércitos de la oscuridad, expulsándolos del corazón de Ulthuan y empujándolos hasta las costas del continente. En Courmel, lo que hoy se conoce como Eirion, Aenarion mató al guardián de los secretos Enkari, haciendo desaparecer a este demonio del plano mortal durante muchos años. En las colinas, al pie de las montañas del sur de Gracia, Aenarion aniquiló al ejército de adoradores de Korn, de Borkan, el asesino. Limpió los linderos del bosque sagrado en las islas de las manzanas de las bailarines del cráneo de Slanes, y su líder, Aetherian y Skelthings. El fuego del dragón quemó a Ungin, señor de las plagas, y a sus legiones corruptas de Nargel. Por un momento, la guerra parecía llegar a su fin. Aenarion, con su ejército respaldándole, combatía a los demonios aniquilando a sus campeones y desmoralizando a sus ejércitos. Protegido por la armadura forjada en la forja de Baul, era prácticamente intocable, y su ejército de elfos y dragones arrasaba a los demonios. Una breve paz se instaló en Ulthuan, pero era una paz llena de muerte y pesar. Con el portal septentrional aún abierto y fuera de control, corrompiendo el corazón del mundo, la marea de energía mágica que seguía creciendo, saturando la tierra y provocando fenómenos extraños y aterradores. Durante este tiempo, Aenarion se casó con la reina eterna, Astariel, y tuvieron gemelos. Sin embargo, las fuerzas del caos atacaron de nuevo, y Aenarion fue convocado una vez más a la batalla. Con su regreso a la guerra, los elfos se prepararon para el conflicto con renovada determinación. En los vastos territorios de Ulthuan, la guerra rugía con furia incesante. Al principio, los elfos y sus aliados draconianos parecían tener la ventaja, su brillo dorado eclipsando momentáneamente las sombras del caos. Sin embargo, como un lento y oscuro vendaval, los seguidores del caos recuperaron terreno, desatando una marea incesante de demonios y engendros. Era como si los mismos cielos se partieran y desde las profundidades del abismo surgieran fuerzas renovadas, invocadas por el clamor de la oscuridad. Cada paso atrás hacia los elfos era como un eco de tragedia en las almas de los caídos, cada héroe perdido en una estrella extinguida en el firmamento. Aunque luchaban con valentía por cada seguidor del caos que caía, parecían surgir 10.000 más, hambrientos de la destrucción de la raza élfica. Los días se desvanecían en décadas, cada amanecer teñido de incertidumbre y desesperación. Aunque a veces mediante actos heroicos los elfos lograban recuperar el terreno y purgar sus tierras del mal, la sombra del caos seguía acechando en las profundidades.
Incluso en los momentos de paz, el conocimiento de que los demonios podían regresar en cualquier instante oscurecía el horizonte. Cada victoria era apenas un respiro en la eterna tormenta de la guerra, y cada derrota parecía acelerar el inexorable curso hacia la ruina. Los corazones de los elfos, incluso el de Enarion, se hallaban exhaustos por el conflicto constante. Las fuerzas del caos no mostraban piedad ni debilidad, eran una tormenta implacable de irracionalidad y muerte. Fue Caledor, el mago sabio y ancestral, quien emergió como la luz en la oscuridad, como un plan audaz para enfrentar a los poderes del caos que amenazaban con devorar Ulthuan. Después de décadas de búsqueda insaciable, Caledor descubrió la raíz de la invasión y trazó un plan para contenerla. Conocía los secretos ancestrales de los portales colapsados, cuyas energías transmutadoras habían desencadenado la horda de monstruos que azotaban el mundo. Caledor concibió la idea de concentrar esas energías y devolverlas al reino del caos, creando un vórtice cósmico que purgaría la tierra de la influencia maligna y salvaría a su pueblo. Aunque el plan parecía una apuesta desesperada, muchos, incluidos Caledor, creían que era preferible a la lenta agonía que los elfos se enfrentaban. Sin embargo, Aenarion se alzó en contra, desafiando la propuesta con pasión y desesperación. Aunque sabía que la guerra era una batalla perdida, estaba decidido a luchar hasta el último aliento para retrasar la derrota inevitable. Pero antes de que pudiera articular sus objeciones finales, llegaron noticias devastadoras. Un mensajero herido irrumpió en el campamento, revelando que un ejército del caos había asaltado a Avelon, arrebatando la vida a la mismísima reina eterna Astariel y poniendo en peligro a sus hijos. Aenarion, sumido en la desesperación, se retiró a su tienda, devastado por la pérdida que lo consumía. Cuando emergió al amanecer, su semblante había cambiado, imbuido de una determinación inquebrantable que desafiaba incluso al propio destino. Ninguno podía sostener su mirada, pues sabían que el rey Fénix había transformado por el fuego de la tragedia en algo más que un simple mortal. Ante las desgarradoras nuevas sobre el destino de su familia, Aenarion fue consumido por una furia descomunal, una ira que ardía como un fuego imparable dentro de su ser. Juró exterminar a cada seguidor del caos que osara cruzarse en su camino, una promesa cargada de una determinación que pocos se atrevieron a cuestionar. Los poderes del caos se erguían como un muro infranqueable, una oscuridad que parecía envolver todo a su paso. Pero Aenarion no se arredraba ante la magnitud del desafío. Anunció su partida hacia la isla marchita, sembrando el corazón de aquellos que lo escuchaban con un temor profundo y sombrío. Todos comprendían lo que aquello significaba. Aenarion se disponía a desenterrar la legendaria espada de Caín, una reliquia envuelta en sombras y leyendas conocida como la Erradicadora. Forjada en los albores del tiempo y custodiada por el oscuro altar de Caín en la isla marchita, esta arma antigua era tan letal como el veneno más mortífero. Era un fragmento del propio poder de Caín, capaz de cegar vidas y divinas, demoníacas por igual. Sin embargo, se decía que ningún mortal podía empuñarla sin enfrentarse a un destino maldito. Caledor, con su sabiduría de los siglos a su haber, intentó advertir a Aenarion del peligro que se enfrentaba. Le advirtió que el precio de tal poder era el alma misma del portador, condenándole a una eternidad marcada por la oscuridad y la perdición. Pero Aenarion ya había cruzado ese umbral. Y entre la esperanza y la desesperación se encontraba Aenarion, determinado a sacrificar todo por la venganza y la justicia. Ante la sombría advertencia de Caledor, las palabras resonaron con ecos eternos en los confines. Sin embargo, el corazón de Aenarion estaba sellado por la inquebrantable determinación, y ninguna premonición, por más oscura que fuese, podía disuadirlo de su destino. Montando sobre Indraugnir, la encarnación misma del poder dracónico, desafió las advertencias divinas y se lanzó hacia la oscuridad creciente. En su viaje atravesó los velos del tiempo y del espacio, enfrentándose a los demonios alados que buscaban detener su avance, desafiando tormentas desatadas por los mismos dioses que intentaban disuadirlo. Indraugnir, en un esfuerzo titánico, llevó a su señor más allá de los límites de lo conocido, hasta alcanzar las costas de la isla marchita, donde la sombra del caos se cernía. Los susurros de los elfos y los dioses se desvanecieron ante la determinación de Aenarion. Cruzando desoladas llanuras, cada paso resonaba con el peso de un destino.
incluso el espectro de su amada Astariel, implorándole que abandonara su empresa, no pudo ablandar su espíritu endurecido por la tragedia. En un acto de desafío contra el destino mismo, arrancó la espada manchada de sangre del altar oscuro, sellando su destino y el de su pueblo con un gesto que resonaría a lo largo de todas las edades. Cuando Enarion retornó al campo de batalla, su presencia era una tormenta desatada, aniquilando sin piedad a todo aquel que osara enfrentársele. Su poder no tenía rival, forjado con la voluntad divina del dios creador, y en su mano empuñaba la hacedora de viudas, cuyo fulgor eclipsaba a los mismos dioses y demonios. A su paso sembraba el terror entre sus enemigos y fervor inquebrantable en sus propias filas, con una sed insaciable de sangre que ardía en sus corazones. Los seguidores de Enarion se sumían en la oscuridad, entregándose a una espiral de violencia y crueldad sin fin. Con cada victoria su indiferencia hacia el destino crecía, luchando con un menosprecio absoluto por sus propias vidas. Alimentados por el ansia de derramar sangre enemiga, todos los guerreros élficos se volvían impávidos ante el peligro, pero ninguno como Enarion. Antiguas sombras, dormidas en lo más profundo de almas élficas, despertaban. Una oscuridad se cernía sobre sus ejércitos, mientras algunos luchaban por el placer del combate y otros mataban por el placer de matar. Enarion erguía un nuevo reino en el norte de Ulthuan, en la desolada tierra de Nagariz, reflejando su propio sombrío estado de ánimo donde los más brutales guerreros élficos hallaban su morada. La partida de Caledor pareció incitar la furia de Enarion, pero antes de que pudiera tomar represalias, los demonios arremetieron con una ferocidad descomunal. Ante el tamaño y la furia del asalto infernal, quedó patente para todos, excepto para Enarion, que la guerra estaba perdida y que el mundo se precipitaría hacia una eternidad en la oscuridad. A medida que la guerra se prolongaba, la oscuridad parecía infiltrarse más y más en el corazón de Ulthuan. Enarion, tocado por las fuerzas divinas y marcados por el dios Cain, se convirtió en un ser legendario. Imbuido de la luz de Asuria y el poder destructivo de Cain, su presencia era como un rayo de esperanza en medio de la tormenta, pero también portaba consigo una sombra inquietante, un presagio de tragedia y perdición. La corte de Enarion se convirtió en un reflejo sombrío de su propio ser, un reino envuelto en misterio y desesperación, donde la violencia y la crueldad eran moneda corriente. Los rumores de sus acciones se propagaban como el fuego, tejiendo una tela de temor y fascinación alrededor de su nombre. A Enarion, antes un héroe venerado, ahora era temido, incluso por aquellos que una vez lo adoraron. Mientras tanto, otros elfos, sintiendo el creciente mal que se cernía sobre la tierra, se retiraron horrorizados. Incluso Caledor, el sabio príncipe dragón, se vio obligado a marcharse, incapaz de soportar la oscuridad que había invadido el alba de su antiguo amigo. La partida de los jinetes dragón fue vista como una traición por Enarion, quien juró venganza contra su príncipe antes de que las nuevas fuerzas del caos invadieran su reino. La guerra alcanzó un punto culminante, una batalla titánica entre los elfos y los incesantes hordas de los dioses oscuros. A Enarion, marcado por la luz y la oscuridad, se erguía como el faro para los elfos. Sin embargo, a pesar de su valor y habilidad, el número de sus seguidores disminuía constantemente, hasta que solo quedaron los más salvajes y despiadados para continuar la lucha. Ante el abismo de la que se cernía sobre Ulthuan, Caledor Domadragones, sabio y resuelto, contempló la oscura encrucijada con ojos impávidos. Había llegado el momento de la acción, de desafiar al destino y al caos mismo, convocando a los más sabios y poderosos entre los magos de los altos elfos. Trazó el designio definitivo en las Islas de los Muertos, un santuario de misterio y poder donde convergían los hilos. Sin embargo, las sombras se agitaban en la penumbra y los esbirros del caos, astutos y malévolos, acecharon el umbral del gran ritual. Mientras los tambores de guerra resonaban y el fragor de la batalla se estremecía a los cimientos de Ulthuan, a Enarion, el rey Fénix, se vio abocado a un dilema sin precedentes. Reuniendo a sus valientes huestes, se lanzó a la defensa de los magos de la Isla de los Muertos, donde el destino mismo se entrevejía con la magia ancestral. Los ejércitos se encontraron con un choque titánico en el corazón mismo de la tierra de los elfos, donde la oscuridad y la luz se entrelazaban. En el firmamento los dragones surcaron los cielos, con majestuosidad indomable. Sus poderosas alas eclipsaban el sol, proyectando sombras sobre el campo de batalla. Elfos y demonios se abrazaron en un abismo de violencia y muerte.
Mientras el mar rugía con la ira de los monstruos marinos, los dragones caían presas de los hechizos letales y los vientos del norte desataron su furia, sacudiendo el mundo con una tormenta de proporciones apocalípticas. En el apogeo de la batalla, los hechiceros altos elfos entonaron el antiguo encantamiento que daría origen al vórtice. Un festín de relámpagos encadenados iluminó los cielos, desatando una sinfonía de poder arcano que entremeció el mundo. Por un breve instante, la calma descendió, envolviendo todo en un silencio expectante. Entonces, las montañas se sacudieron con furia, mientras terribles energías danzaban entre el cielo y la tierra. Desde lo alto de los picos, rayos de pura energía saltaban, convergiendo hacia la isla de los muertos. Las nubes se agitaron como un torbellino, arremolinándose y precipitándose hacia el centro, desvaneciéndose en un frenesí de magia. El aire se densificó cargado con la poderosa energía mística, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Mientras tanto, Enarion y su ejército, superados en número pero no en coraje, continuaban su feroz lucha. La tierra se abrió dando paso a gigantescas rocas flotantes, elevándose hacia el cielo, arrastradas por una marea de magia creciente. Sobre una de esas islas flotantes, Enarion luchaba encarnizadamente con solo su fiel Indraugin a su lado, enfrentándose a 4 colosales demonios del caos. Libran una batalla que desafía toda la razón. Con la espada de Cain en mano, Enarion golpeaba con ferocidad, abriendo heridas mortales en los demonios. Indraunir exhala llamas ardientes sobre sus enemigos, envolviéndolos en un torbellino de fuego. Pero incluso la tenacidad de Enarion tiene límites, cuando el guardián de los secretos, Enkari, lo atrapa con sus garras titánicas. La presión aplastante amenaza con romperlo, pero Enarion se niega a ceder en el dolor, y con un último acto de valor, clava su espada en el corazón del demonio, desatando un aullido final mientras se desvanece en la nada. Empuñando la espada de Cain, su hoja resplandecía con la intensidad de un sol moribundo, cada chispa que desprendía un eco de su voluntad indomable. La sangre del demonio caía como lluvia incandescente, alimentando el fuego que ardía en su interior. La espada, en un danzar macabro, parecía cobrar vida propia, susurrando antiguas maldiciones y promesas de poder. Enarion, envuelto en el frenesí de la batalla, avanzaba hacia la gran inmundicia con pasos decididos, desafiando su risa malévola con la fuerza de su voluntad inquebrantable. Mientras tanto, en la isla de los muertos, los magos elfos, consumidos por la energía desbocada del hechizo, caían uno tras otro tras los cuerpos desgarrados por la furia de las fuerzas místicas que habían desatado. Sin embargo, los supervivientes continuaban entonando el ritual, con la certeza de que su sacrificio no sería en vano, aunque sus almas ardían con brasas en el fuego del vórtice que surgía ante ellos. El choque entre Enarion y la gran inmundicia era una danza de destrucción y desesperación. La espada del rey Fénix encontraba su objetivo una y otra vez, abriendo heridas profundas en la carne corrompida del demonio. Pero la criatura de Nargal respondía con una violencia desbordante, arrojando sus repugnantes flujos sobre el valiente guerrero elfo, amenazando con ahogarlo en una marea de putrefacción y desesperación. Indraunir, el leal dragón, se lanzó con furia contra el devorador de almas, su rugido resonando con un trueno en el campo de batalla. Con cada embestida su aliento de fuego abrasaba la carne del demonio, pero sus propias defensas se debilitaban bajo el asalto del monstruo infernal. Enarion, luchando contra la atracción de las entrañas del demonio, clamaba que su compañero alado, invocando su ayuda en la batalla que definiría el destino del mundo. Enarion, maltrecho y herido con el combate con la gran inmundicia de Nargel, se alzó en un supremo esfuerzo final, enfrentándose al devorador de almas. El demonio, con sus garras afiladas como hojas de luna creciente, desató su furia contra el rey Fénix, que se tambaleaba bajo el peso de su propia sangre y el destino que pendía sobre él. Con un golpe feroz, el demonio destrozó los huesos del brazo izquierdo de Enarion, dejando su escudo hecho añicos y su cuerpo al borde de la rendición. Pero la voluntad de Enarion era inquebrantable. Con un rugido ensordecedor, canalizó su último aliento en un golpe desgarrador con la espada de Caín, que partió al demonio en dos como un trueno divino desgarrando el firmamento. Mientras el rugido de la batalla retumbaba en la isla de los muertos, los últimos hechiceros elfos, envueltos en el manto de la magia ancestral, completaron el arcano ritual. Un silencio ominoso cayó sobre el campo de batalla, una calma antes de la tormenta que anunciaba la llegada de un nuevo orden. Enarion, con la mirada perdida en el horizonte, ascendió el dorso leal de Indraugin,
cuyo velo ascendente se alzaba por encima del tumulto de la guerra. Desde las alturas el rey Fénix observó el último acto de la tragedia que se desplegaba ante sus ojos. Con un estallido de luz deslumbrante que arrebató la vista de los testigos, la isla desapareció entre los remolinos de una tormenta mágica, consumida por el vórtice que había nacido de los esfuerzos desesperados de los hechiceros. Pero el precio de la victoria había sido pagado con la más alta de las monedas. Los magos altos elfos, héroes caídos en la oscuridad, quedaron atrapados en el torbellino de energía, su sacrificio inmortalizado en el último acto de resistencia contra los huestes del caos. El retorno de Aenarion, llevando consigo la espada maldita a su lugar de origen, fue un momento de trascendental gravedad. La majestuosidad de Draupnir, el último vuelo del rey Fénix, resonó en las estrellas como un eco de antiguas epopeyas. Arrastrándose con la tenacidad de un león herido, Aenarion llevó a cabo su cometido final, desafiando las sombras del destino y clavando la espada en el corazón mismo de la isla marchita. En ese santuario oscuro, lúgubre, donde el viento susurraba secretos antiguos y las sombras danzaban al compás de los recuerdos, Aenarion cumplió su destino. La tierra tembló bajo el peso de su sacrificio, y los cielos lloraron lágrimas de fuego mientras el primer rey Fénix descansaba finalmente. Pero la calma no tardó en convertirse en furia. Los cielos se rotercieron en agonía y la tierra rugió con el eco de la magia liberada. Durante 3 días y 3 noches, Ulthuan se sumió en un caos desatado, una tormenta de proporciones míticas que barría la tierra y el mar con su ira. Las olas se alzaban como gigantes enfurecidos y los vientos aullaban como bestias desesperadas. Sin embargo, de la destrucción nació la esperanza. Cuando las tormentas se aquietaron y los temblores se desvanecieron, Ulthuan emergió entre las ruinas, un testamento de la resistencia de su pueblo y a la fuerza de su espíritu. Las puertas de la disformidad habían sido selladas y las legiones demoníacas dispersas como hojas al viento se desvanecieron en la absolutamente nada. Así, mientras las estrellas brillaban sobre las ruinas de un mundo roto, se vislumbraba un rayo de esperanza en el horizonte. Ulthuan había sobrevivido a la prueba del caos, y aunque yacía herido y maltrecho, su espíritu era más fuerte que nunca. Y con esto terminamos este vídeo de los altos elfos en el que más o menos hemos contado la vida de Aenarion, el primer rey Fénix, un personaje brutal como pasa prácticamente de héroe a villano, sumido por la desesperación de la pérdida de su familia. Simplemente brutal. Esta historia a mí me encanta, cómo se hace el vórtice con Caledor haciendo el hechizo, Aenarion volviéndose loco pero a la vez ayudando a su amigo en los momentos finales. Nada, simplemente súper guay este momento. Así que nada, chicos, acordaros, suscribiros y apoyar el canal para más vídeos como estos y nos vemos en el próximo capítulo de Los Altos Elfos. Un abrazo.